Las reinas no solo son parte de los cuentos de hadas, ellas han gobernado imperios a lo largo de la historia de la humanidad y aunque las creyeran frágiles, fueron inteligentes, fuertes, sagaces y valientes. Hoy traemos a ustedes mujeres de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que a través del conocimiento han logrado reinar en estas áreas. La queen destacada del día de hoy es Frances Elizabeth Allen. Frances Elizabeth Allen fue una informática, matemática y profesora estadounidense. Parte de su trabajo se basó en la computación paralela y compiladores, considerada pionera en la optimización de estos últimos. En 2006 se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Turing, considerado el premio Nobel de Informática. En los años 80 formó y dirigió el proyecto Parallel Translation, considerado uno de los mejores grupos de investigación para el análisis de paralelismo. Su investigación ha contribuido en el avance en ordenadores de altas prestaciones para la predicción de tiempo y la secuenciación de ADN. Fran, como era nombrada, fue reconocida en numerosas ocasiones por sus grandes aportes a la ciencia. Entre ellos se encuentra el nombramiento como IBM Fellow en 1989, siendo la primera mujer en recibir este honor. Entre otros honores están el ingreso al Women in Technology International Hall of Fame en 1997 y el premio Augusta Lovelace otorgado por la Association of Women in Computing el 2002. Lamentablemente, a sus 88 años, Frances falleció el pasado 4 de agosto a causa de Alzheimer. Sin duda, su historia y su legado seguirán siendo una fuente de inspiración y motivación para las futuras generaciones. Y ahora las dejamos con el capítulo de hoy, Nunca más solas. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de STEM Queens. El día de hoy estamos la Pame, Hola. la Katu, Hola. la Vale, Hola. la Lore grabando Hello. muy sigilosamente y yo, Natalia. Hola. ¿Cómo Siento están, que somos- chiquillas? Siento que somos como ese video de los ratoncitos, donde dice hola, 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 hola. Hola, hola. Ya. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo ha estado su semana, la vida universitaria, su memoria? No hablemos de la memoria. Vomito. Voy a decir estable. Yo bien, aún sin la memoria. Así que bastante bien. ¿Y ustedes, chicas, cómo Em, están? Nati, tú. Bien. Nada que hacerle. Si no se da ánimo una, diría mi abuelita, no le va a dar le da ánimo a nadie. La vuelta de vacaciones ya para cerrar lo último del semestre. Sigue la última semana, así que a estudiar nomás no me queda de otra. Oye, chiquilla, ¿y tenemos novedades de Wii esta semana? Bueno, la semana pasada tuvimos un nuevo capítulo de Estemos en Casa con una invitada extranjera desde Perú, Ingenieriasa, con ella estuvimos hablando. Bueno, la Cata. Nos pusimos internacionales. Yes. Estuvo súper entrete, ¿les gustó a ustedes? A mí me gustó como esa diferencia cultural y ver que como que pasa en otras partes igual, que en varias partes estamos trabajando como por lo mismo. Eso fue bacán. Si yo rescato una parte que dijo ella, como que una vez estuvo en una reunión nacional de ramas y como que tomaron una foto solo las mujeres y salieron de todos lados. Y ahí ella dijo como, no es que seamos pocas mujeres, somos bastantes y estamos todas dispersas. Entonces como que había Sí, que me acuerdo. juntarse. Esa parte dije, wow. Yo lo Sí. encontré súper bueno. Rescato algo que dijo ella, que por ejemplo ahora la Cata decía que pucha que le tocó asumir de presidenta este año con pandemia y todo online, pero que igual se ha hecho contacto, igual se hace una red de contacto. Como que la niña de ingeniería igual destacaba harto eso, que al unirse a Wii o a la rama, pudo armar y ampliar su red de contacto y eso yo encuentro que es muy bacán. Como que ahora, aunque haya sido todo online, igual uno ha conocido gente nueva y se ha llevado eso, y eso fue bacán. Sí, aparte que yo creo que este tema de conectarse de forma online con el resto de las personas permite que se generen este tipo de vínculos como internacionales, Sí, que yo creo que de forma presencial no habrían no, costado más que se dieran.
Bueno, y aparte ahora se está desarrollando la reunión nacional de ramas, que la está organizando la Universidad de Antofagasta. Cuéntanos, Pame, ¿qué es la reunión nacional de rama? Ahí como para que la gente que nos escuche cache un poquito de qué estamos hablando. La reunión nacional de ramas, la idea es que se reúnan todas las ramas de las distintas universidades que tienen ramas del IEEE y se sienten a conversar sobre cómo están, cuáles han sido las cosas en las que les ha ido bien y cuáles han sido las cosas en las que no les ha ido tan bien, para poder compararse con el resto de las universidades y sacar cosas como cómo poder mejorar cada vez más y cómo tener más personas dentro de su rama. Qué bueno, que entrete. Ahí para el otro capítulo ya le vamos a tener más novedades de cómo estuvo la reunión nacional de rama. Aparte que nuestra presidenta, la Cata, va a estar ahí haciendo una Sí. charla magistral mostrando Sí, cómo Iba a trabajamos decir nosotras. que la Cata va a estar, o sea, claro, cuando la escuchen ya va a haber estado la Cata, pero sí, va a estar la Cata ahí. Y vamos a estar haciéndole barra ahí, Team Cat. Ahora vamos a hablar sobre lo que realmente nos convoca en nuestro tema principal. El capítulo de hoy se llama Nunca más solas. Katu, no sé si quieres presentar. Bueno, ya entrando de lleno a nuestro primer bloque, en el tema de hoy vamos a comentar que a raíz de los hechos que han ocurrido en las últimas semanas con el caso de Antonia Barra, deja al descubierto las falencias del sistema judicial que tenemos en Chile y las marcas que un abuso puede dejar en la víctima y el poder también que tienen las redes sociales en estos tiempos. Entonces, bajo este contexto, el día de hoy traemos una invitada muy especial. Así que con ustedes les dejamos Camila Poblete Curí, abogada y directora regional de Abofem Bio Bio. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo has pasado la pandemia ahora que son tiempos complicados para todos? Tengo el privilegio de poder trabajar desde la casa, así que desde ese aspecto he estado más bien tranquila. Qué bueno porque, claro, hay que cuidarse. Y no todos tienen la posibilidad hoy en día de poder estar con teletrabajo y esas cosas, así que me alegro mucho que tengas esa oportunidad. Sí, y tú eres parte de AOFEM. ¿Cómo nació AOFEM? ¿Qué tipo de casos ustedes abordan? Bueno, AOFEM es una asociación de abogadas feministas, para quienes están escuchando. Nació a partir del Mayo Feminista del año 2018. Nosotros somos una agrupación sin fines de lucro que reúne abogadas, licenciadas y egresadas de Derecho, que tienen como, bueno, de partida son distintas especialidades, hay un sinfín de abogadas, de hecho creo que son aproximadamente 14 socias al día de hoy, de diversas especialidades, son sequísimas mis compañeras, y la idea es integrar un enfoque feminista en el derecho, tanto en su generación, a través de los procesos legislativos, en su enseñanza, como en la aplicación de políticas públicas y en tribunales. Eso es porque existen distintas comisiones temáticas, operativas, y también tenemos los equipos regionales. Ahora, hasta el momento, somos aproximadamente 11 regiones en las cuales existe AOFEM, como el caso de AOFEM Bio Bio, y ahora último se creó la AOFEM Magallanes. Así que de norte a sur tenemos abogadas feministas desplegándonos. Y en cuanto a las causas que preguntabas que tomamos, es súper necesario decir que nosotros realizamos asesorías extrajudiciales en temas relacionados con la perspectiva de género y en el derecho. Bueno, antes de la pandemia, nosotros intentábamos realizar una vez al mes lo que se llamaba el AOFEM en tu barrio. Nosotros íbamos a distintos territorios, hacíamos alianzas con distintas organizaciones feministas o bien con junta de vecinos, y nos sentábamos en una mesita y contestábamos todas las dudas que podían tener las vecinas, porque sabemos que el acceso a justicia es súper complicado en este país. Y en relación a eso, es necesario señalar que nosotros hacemos una orientación extrajudicial, porque nosotras, por un lado, somos sin fines de lucro, y por otro lado, todas somos voluntarias. Entonces tenemos nuestros propios trabajos. No es un trabajo, sino que es un voluntariado, el cual también le damos la responsabilidad como trabajo. Entonces, en general, no tomamos todas las causas que nos llegan. Y lo que hacemos nosotras ahora durante pandemia es recibir los correos a través de biobio.ofem.cl, en el cual yo le doy un saludo a la encargada de asesorías, que está haciendo una tremenda pega, porque llegan muchos correos preguntando
y ahí ella va derivando a través de todas las socias de AOFEM BioBio van respondiendo a estas consultas. Pero nosotros no tomamos todas las causas que nos llegan, nosotros vamos haciendo estas orientaciones. Pero pueden existir que por un tema de litigio estratégico a nivel nacional, o bien por las causas que se dieron por el estallido y la revuelta social, que tomamos causas por AOFEM en emergencia. Pero igual es necesario reforzar eso porque muchas veces ven que nosotras como abogadas tomamos todas las causas que nos llegan. También para aclarar al público que nosotras estamos disponibles al 100% para aclarar las dudas, pero no podemos tomar todas las causas que nos llegan. Dentro de lo que puedan, claro. No, exacto. Pero el hecho de que sea ya una asesoría ayuda mucho, porque como dices tú, no es un área en el que no todos tienen acceso, o aunque lo tengan, no saben cómo tomar esa asesoría o cómo llegar a ello, así que es súper valorable el trabajo que están haciendo igual ustedes. Muchas gracias. Y ya como entrando un poco más al tema central, nos gustaría saber cómo es el proceso a seguir para hacer una denuncia y también en estos procesos y considerando todo lo que ha pasado en el caso Antonia, ¿cómo afecta una funa al proceso legal? Bien. Aquí, para quienes vayan a escuchar, esto es una respuesta más o menos extensa y hay que dividirlo por un lado las denuncias y por otro lado tenemos las funas. En cuanto a las denuncias, es necesario reforzar la idea que cualquier mujer que esté sufriendo violencia de género está en su pleno derecho de frenar y denunciar de inmediato esas circunstancias. En este sentido, el Estado está obligado a velar por la integridad de quien deba denunciar. Así, el Estado ha firmado en tratados internacionales como la CEDAW y Belén do Pará, en los cuales se exige que no exista ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Y por eso hago el link, porque obliga al Estado y a los órganos del Estado. Y aquí, ¿en quiénes encontramos? Encontramos a los policías y a carabineros. En este sentido, ¿por qué también? Porque al momento de tú denunciar no tiene que haber ningún comentario estereotipado ni nada, y te tienen que velar con tu integridad. Eso por un lado. En cuanto a las denuncias de lleno, bueno, nosotros estamos en un contexto de pandemia. En este sentido, si es que tú estás viviendo un hecho de violencia, tú puedes llamar directamente al número que tiene el Ministerio de la Mujer, que es el 1455. Ahora, si tú ya quieres hacer la denuncia, ahí habría que distinguir si es que la denuncia se trata por violencia intrafamiliar, en los cuales los mismos tribunales de familia tienen en su página, uno puede googlear violencia intrafamiliar denuncia, y existe un trámite fácil, que se puede realizar online y no tienes que ir directamente a los tribunales. Y por otro lado, si es que es un delito, cuando es un hecho mucho más grave, tan golpeado, son, bueno, una infinidad de situaciones en las cuales existe el canal de Fiscalía Online, que llamo a todos quienes están escuchando en este momento que puedan ir a las redes sociales de AOFEM. Existe AOFEM CL y también cada regional tiene su propia red social, en la cual pueden ver un instructivo de cómo realizar la denuncia en Fiscalía Online. Y eso a raíz de lo que está ocurriendo ahora en pandemia. Entonces, hago ese llamado, pero también entendiendo que en muchas ocasiones no todas las mujeres tenemos acceso a conectividad a Internet, por un lado, o también no saben cómo hacerlo. En ese caso, también hago un llamado a señalar que la misma Fiscalía, con ocasión de lo que ocurrió en Pichilemu, cuando una mujer fue a denunciar y Carabineros la detuvo, Fiscalía ha sido expresa en señalar que aquí prima la calidad de víctima. Así que si alguna mujer que está escuchando y dice, no, es que yo no puedo ir directamente porque estamos en cuarentena o algo, a hacer la denuncia, tú puedes concurrir y la misma Fiscalía dice que no se aplica el artículo 318. Eso como resumen en cuanto a la denuncia. Y hago un llamado también para quienes tengan dudas de que puedan ir a las redes sociales y puedan ver, hay un instructivo súper clarito cómo hacer la denuncia. Ya. Eso por un lado. Y creo que me habéis preguntado también el tema de las funas. Sí, porque tenemos entendido que esto puede quizá afectar el proceso legal. Claro, bueno, el tema de las funas es un temazo que se ha visto. Es necesario entender que existe una dificultad al acceso a justicia, como lo decía anteriormente, ya sea por la falta de información, pero aquí también es una situación que enfrenta a la víctima, de cómo acceder a la justicia. Yeah. En ocasiones a las víctimas les cuesta reconocerse como tal, hablar de las experiencias, y en ocasiones también tienen que enfrentar un miedo
a las represalias, porque muchas veces son dentro de su mismo entorno, su misma familia o socialmente. Entonces, también existe un cuestionamiento permanente hacia las víctimas y muchas veces, si es que no existe una perspectiva de género, tiende a una revictimización. ¿Por qué digo esto? Porque lejos de validar la práctica, nosotros como FEM entendemos que el crecimiento del fenómeno de las funas es prueba de que la violencia de género hacia las mujeres es una conducta sistemática, es generalizada, es normalizada y está permanentemente invisibilizada. Es prueba de eso el fenómeno de las funas. Uno tiende a entender esto, que ha ido creciendo a medida que la víctima sexual y la violencia de género y los problemas de acceso a la justicia se intensifican. Por eso es necesario advertir como abogadas que las funas tienen una fuerte respuesta penal en relación a lo que tú me estabas preguntando, porque muchas veces transforman a quienes hizo la denuncia, pasan de víctimas a victimarias, y quienes son los agresores pasan de agresores a víctimas. Esto porque tiene que tenerse ojo, pues estas funas pueden verse expuestas al delito de injuria y calumnias en la medida que se les atribuya delitos con publicidad, que es muchas veces lo que ocurre cuando dicen tal persona violador y dan todos los datos. Ahí una persona podría incurrir en un caso de injuria y calumnias. Pero también es necesario señalar que hay funas y funas, porque no todas son iguales. No es lo mismo hablar que tal sujeto es violador y todos sus amigos encubridores, como te decía, porque en ese caso estaríamos en un ejemplo de injurias, pero también hay situaciones que las víctimas han denunciado, como el caso, no sé si lo recuerdan, de Francisca Díaz. A nosotras nos llega muy de cerca porque el caso de una chica que estaba estudiando Derecho en la U Austral. Aquí ella, el sistema no le creyó, porque al momento de hacer la denuncia, la carabinera que le tomó la denuncia no le dio fe de su relato, y después el tribunal, por el delito que ella estaba acusando, de un delito sexual, el tribunal no le dio fe tampoco a su relato porque dijo que había conocido a su agresor por Tinder. Y después este caso se dio vuelta y el mismo que había sido en este caso el agresor pasa a decir como, mire, aquí el tribunal dijo tal cosa, se acreditó que yo no tuve ninguna relación en los hechos, por lo cual ella incurrió en injuria y calumnia. Y por eso se realizó una funa a nivel nacional tan potente, porque había que, por un lado, proteger a Francisca Díaz, que había hecho todo lo que el sistema nos obliga a hacer como víctimas, que como ya es revictimizante, y a su vez este sistema no la protegió. Entonces, por eso es necesario hacer una distinción entre qué funa y qué funa estamos hablando. No sé si queda más o menos claro, ¿tienen alguna duda al respecto? Sí, se entiende, claro, es que es distinto cuando se hace como después de recurrir al proceso legal como correspondiente. Eso, claro. Eso se entiende. Es que igual uno consideramos que es importante preguntarlo porque más allá de que uno esté de acuerdo o no con la funa, es una realidad hoy en día en nuestro país de que la víctima recurre a este medio porque, o ya sea porque no, como el caso que comentaba recién, que el sistema como falló y no obtuvo como respuesta del sistema legal, o muchas veces igual no saben cómo hacer el proceso legal, o también no se atreven, o no quieren pasar por ese proceso. Entonces, al sentirse quizás desamparada en ese ámbito, se recurre muchas veces a la funa. Entonces, es una realidad que se está viviendo, sobre todo en estos días. Totalmente. Y es lo que nosotras abogamos de esta búsqueda, en el cual se incluye esta perspectiva de género en estos procesos, porque el proceso penal es muy crudo, en el cual muchas veces las mujeres intentan iniciar, pero ya desde las denuncias, como te decía anteriormente, y por eso como que hice un énfasis en que Carabineros no puede hacer un prejuicio de lo que tú estás denunciando, porque muchas veces hemos escuchado que dicen, ya, pero traiga la prueba. No, pero es que no le puedo tomar la denuncia. Y aquí hay que ser enfáticas, te tienen que tomar la denuncia. Ellos no pueden hacer un juicio de valor con lo que tú estás haciendo. Después en fiscalía tendrá que ver cuáles son las pruebas que necesita, pero la denuncia no implica llevar pruebas necesariamente. Entonces muchas veces mujeres llegan asustadas a Carabineros y se ven enfrentados a gente que no tiene un recurso necesario de perspectiva de género y que al final no puede llevar a cabo la denuncia.
Y después, ¿cuál es la vía? Muchas veces tienen que recurrir a esto que, como digo, desde OFEM igual es un poco cuestionado por el hecho de que nosotros igual somos abogadas y sabemos que eso a la víctima puede tender a revictimizar. ¿Y cómo ves el panorama para el futuro? ¿Crees que lo que está ocurriendo hoy, hoy en día, ayudará a que se aumenten las denuncias? Mira, yo creo que en el futuro, idealmente veo una constitución que resguarde efectiva y plenamente los derechos de las mujeres, haciendo un reconocimiento expreso a los tratados internacionales de derechos humanos, en el cual se reconozcan con rango constitucional o supraconstitucional, y que nos permita exigir al Estado su cumplimiento, y que nos evite presenciar lo que bien mencionábamos al principio, el tema del caso Antonia Barra, obligando a los tribunales de justicia, mediante sus jueces y juezas, por un lado, a resguardar un proceso con perspectiva de género, como también a todos los órganos del Estado para velar el cumplimiento, incluyendo a las policías de investigación y carabineros. Así, en cuanto a cómo veo en el futuro, que sería como lo ideal y que nosotras como mujeres podríamos exigir tantas cosas reconociendo expresamente los tratados internacionales, pero también en cuanto a las denuncias, yo creo que podemos señalar que en la actualidad, según datos y cifras, han aumentado las denuncias al número 1455. Porque bien te decía anteriormente que las denuncias, podemos hablar de denuncia cuando tú estás sufriendo el acto de violencia, que es donde tú llamas al 1455, distintas vías, pero después esa denuncia tú tienes que materializarla, ya sea en un tribunal de familia o en fiscalía, dependiendo de cuál sea el hecho por el cual tú estás denunciando. Entonces, si bien han aumentado en un 70% las denuncias, las primeras denuncias, por darle un nombre para que se entienda, después las mujeres no están materializando esa denuncia ante los tribunales ni ante fiscalía. Ahí hay un déficit. De hecho, el viernes estuve en una 7ª conferencia de magistradas chilenas, MACHIS que se llama, en donde la abogada Jimena Boglio, jueza de familia, daba ese porcentaje en su jurisdicción. Entonces, ¿a qué voy? Que si bien existe un llamado constante a estos números, esto no se está materializando en concreto hoy en día para poder hacer las denuncias efectivas. Entonces aquí yo creo que debería replantearse si es que el Estado está resguardando efectivamente a las mujeres en época de pandemia para que puedan llevar a cabo estas denuncias y se concrete y se inicien estos procedimientos judiciales que en ciertas ciudades a veces incluso no están llevándose a cabo. Porque por el tema de pandemia no se paraliza la audiencia, todo, entonces eso igual se ve como mermado un poco los derechos de las mujeres. Claro. Igual la idea es que, claro, uno pueda como incentivar y decir con hechos por qué es necesario como denunciar, como poder motivar a que la gente se pueda atrever, ya sea por todo lo que implica y por todo lo difícil que debe ser el proceso igual. Entonces yo creo que en un futuro lo ideal es que uno pueda, de hecho con este mismo capítulo, lo que nosotros buscamos igual es poder motivar a las chicas a que se puedan atrever, porque muchas hoy en día no lo hacen porque se sienten desamparadas por el sistema y creen que no van a poder lograr nada al realizar una denuncia. Eso yo creo que hay que dar como una red de apoyo para poder incentivar a todas esas chicas y mujeres igual que están sufriendo algún delito en sus vidas hoy en día, que se atrevan, porque no es fácil. No. ¿Cómo crees tú que podemos aportar en ello, en poder incentivar a todas estas mujeres a que puedan realizar una denuncia? Bueno, yo aquí lo primero sería señalar que reconocer que los delitos sexuales y los delitos de violencia de género tienen una gravedad que repercute en la víctima para toda la vida, prácticamente. En ese sentido, que cada persona es distinta para afrontar lo que vivió. Y por lo mismo, requiere de tiempos distintos para poder efectuar las denuncias y sentirse preparada para llevar un proceso judicial. En ocasiones, y como ya te lo explicaba muchas veces, tienden a revictimizar, a hacer una victimización secundaria, si es que no existe una perspectiva de género real por quienes toman estas denuncias. Entonces, yo lo que hago es un llamado que como sociedad podamos partir dejando de cuestionar a las víctimas de estos delitos, dejar los cuestionamientos de por qué no se denunció de inmediato y las circunstancias en las que se encontraban. Yo creo que igual, si bien es súper necesario que
ojalá idealmente todas podamos denunciar, pero también si es que hay alguna mujer que nos está escuchando en estos momentos, dice, es que yo no puedo denunciar, entonces, como tú bien decías, que se arme una red de apoyo, que se sienta preparada. En estos momentos yo creo que el movimiento feminista nos ha dado organizaciones como ustedes, sequísimas, que encuentro que el movimiento que están impulsando es súper valorable, igual como están haciendo psicólogas. Entonces, en ese sentido, como sociedad tenemos que ir ese como engranaje, ese tejido social, plasmarlo a estas mujeres que están viviendo violencia y decirles, yo te creo, yo te entiendo que este quizá no es tu momento para denunciar, pero vamos sanando y vamos paso a paso. Porque como te decía, igual hay que entender que hay muchos tribunales que aún recién están iniciando la perspectiva de género. Entonces, para una mujer que vaya y que realmente, si no se siente preparada, va a dejar quizás un juicio ahí andando y después no lo va a terminar, porque es obvio, o sea, ¿y quién va a poder terminar un juicio si no está realmente preparada y encima el sistema está en contra de ella? Muchas veces. Me acordé de un capítulo de Grey's Anatomy en el que iba una señora como toda moreteada y hacía pasar como que se había caído de la escalera. Y en verdad era como que la habían violado en un bar, pero ella tenía tanto miedo de denunciar porque sabía que la gente no le iba a creer y le daba más miedo aún que su esposo no le creyera. Oh. Y eso no es muy alejado de la realidad. Claro, eso pasa. Eso iba a decir igual, que eso pasa hoy en día. Y a veces es lamentable que sea así, pero igual yo concuerdo en que es un proceso y creo que hasta ahora se está avanzando en eso, pero queda mucho aún todavía, así que hay que seguir trabajando para poder cambiar todas esas cosas y que llegue un punto en el que ya no pasen más o que la gente ya se atreva y no se consideren situaciones normales y se realice una denuncia al tiro y todo lo que conlleva. Estos espacios son súper necesarios para poder conversar y empezar a desmitificar un poco el tema de las denuncias y que quienes nos están oyendo sepan que se entiende por qué no lo hacen ni de inmediato ni nada. Claro, poner el tema en la mesa. Y hablando de eso, ¿cómo podemos contactarla a ustedes o las personas que nos están escuchando? ¿Cómo pueden contactarse con Abofem? Bueno, Abofem BioBio tiene un correo que es biobio@abofem.cl, en el cual nos pueden contactar si es que requieren de alguna asesoría, como también si es que quieren algún vínculo, estrechar lazos. Ahí está nuestra red. También tenemos nuestras redes sociales, que es Abofem BioBio, para Instagram y para Facebook. Recomiendo ir a estas redes, si es que alguna quedó con alguna duda de cómo efectuar la denuncia en fiscalía, ahí pueden encontrar la información. Así que las hago el llamado para que nos busquen por esos medios. Sí, igual en su Instagram yo he visto que ponen como infografía explicando algunos temas que a veces uno no entiende y ahí lo explican súper claro. No, súper. Bueno, muchas gracias Camila por aceptar la invitación a venir a este podcast y educarnos. Sí. A veces nosotros estamos alejados de estos temas y si buscamos, no sé, los códigos y esas cosas no entendemos mucho. Así que muchas gracias. No, me suman las palabras de la Nati y agradecerte por aceptar esta invitación. De verdad fue súper enriquecedor para nosotras. Esperamos que para la gente que nos escucha igual, pues, que logren aprender, así como aprendimos nosotras hoy, de todos estos temas y se puedan poner una vez más sobre la mesa para seguir conversando de ello. Muchas gracias, Camila. No, muchas gracias a ustedes, yo encantada de participar. ¿Puedo decir algo? Que igual me sumo a las palabras de las chiquillas, pero como que llegó un momento durante la conversación como que me emocioné un poco, porque con tanta cosa que pasa a veces, uno siente como que todo el mundo está en su contra, pero cuando pasan estas instancias de que llega alguien y te dice, no, en realidad no estás sola, esas cosas que como que un poco que emocionan. Entonces, gracias Camila por darnos esas palabras y ojalá las chicas que estén escuchando las reciban, porque hay gente que realmente necesita escuchar eso, que no están solas, que
van a empezar un montón de cosas, redes de apoyo y yo creo que todo va a mejorar. Es bueno verlo con ojos positivos y con un poco de optimismo el futuro, digamos. Gracias. De hecho, nunca más sin nosotras. Ese es nuestro mensaje. Sí. Similar al nombre de nuestro capítulo. Muchas gracias, queridas. Sí, de hecho sí. Ahora a todos los dejamos invitados a que nos esperen, no nos extrañen durante estos segundos. Y ya vamos a volver al segundo bloque con otra invitada muy especial. Nos vemos. Seguimos el segundo bloque del podcast. La Organización Mundial de la Salud en el estudio Violencia Sexual, Prevalencia, Dinámica y Consecuencias dice que quizás lo más significativo es que el abuso sexual puede tener efectos psicológicos devastadores a largo plazo, influyendo y alterando radicalmente el curso de la vida de una persona. Es por eso que para este segundo bloque tenemos a una invitada que nos puede ayudar a entender la importancia de estos temas y cómo afectan a una víctima. Con ustedes, Erika Rivera Morales, psicóloga con magíster en Ciencias de la Comunicación. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, estamos Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo has llevado la pandemia? En lo personal, inicialmente con un estricto, no sé, casi acuartelamiento, diría yo, de no salir a ninguna parte, todo por videoconferencia. Pero de a poquito me he ido organizando un poquito, he salido algo, pero con precaución. Con mucha precaución porque obviamente que uno está en contacto con más personas y no solamente la responsabilidad de qué le pasa a uno, sino qué le pasa a la familia y qué le pasa a los pacientes. Claro. Hemos tenido, en mi caso, familiares, mamás, papás de pacientes hospitalizados, entubados y todo, entonces Es decidí delicado yo, el claro. asunto. Sí. Así que incluso a veces voy a mi oficina, pero también todos por videoconferencia. La idea es ser lo más responsable, precavido, responsable posible. Pero eso, y combatiendo la ansiedad como todo el mundo. Porque Sí, obviamente sí, que po. este encierro genera un proceso ansioso importante a todos. Trastornos del sueño, irritabilidad. sí. Sí, es Así verdad. que No, y estamos todos en eso. sí, Todos pues súper estamos nerviosos, ansiosos. las emociones a flor de piel, entonces de repente algo que a lo mejor puede ser muy doméstico se Mm. transforma en algo más caótico. Entonces, haciendo, por ejemplo, tratando de siempre mantener los niveles de ansiedad con algunas técnicas Controlado. por ahí, ya sea a Claro, nivel de lo sí, fisiológico o de lo cognitivo, por ejemplo. claro. Sí, pues, o sea, no queda otra más que seguir. Sí, pues. Bueno, entrando al tema de la violencia sexual, bueno, sabemos que al sufrir un tipo de abuso genera muchas consecuencias en términos de salud mental, a nivel emocional y cognitivo, tales como la depresión, el trastorno postraumático, ansiedad y entre otras. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que puede generar la violencia sexual en la víctima? ¿Y cómo se pueden detectar o reconocer esos como patrones Bueno, si nosotros vamos a lo más grave, y que ustedes ya conocen varios casos a nivel nacional, seguramente por las noticias, pero el suicidio. Claro. De no ser capaz de poder afrontar la situación y sobre todo cuando vivimos en una sociedad que estamos rodeados de a veces de una víctima a la cual no se le cree o se le juzga, por ejemplo. Entonces, el emblemático caso de Antonia Barra, pero aquí tenemos nuestra otra Antonia, digamos acá, ¿no es cierto?, que fue el pie para la Fundación Antonia, de la creación de la Fundación Antonia, que es la Antonia Garro, y también otros casos emblemáticos a nivel nacional de suicidio. O sea, esa es la situación más grave, digamos, que ya no tiene ninguna posibilidad de hacer algo ahí más que con la familia. Pero cuando la persona no llega a ese extremo, obviamente que sí vive un proceso de depresión, de angustia tremendo, genera mucha ansiedad,
el estrés postraumático, y eso se traduce, por ejemplo, en el estrés postraumático se traduce en una persona que no puede dormir, altera sus relaciones interpersonales, se aísla, eh, llora mucho y no puede, por ejemplo, a lo mejor poder hacer su vida normal, porque está afectada de tal manera que al no dormir varios días, en el día ya no está funcionando y se siente con mucho miedo, tiene mucho temor de salir a la calle, por ejemplo. Empieza a tener temor de Claro. todo lo que pasa a su alrededor. Entonces siempre cualquier cosa que se parezca o levante algo similar, un estímulo, ya sea psicológico, eh, colores, voces, palabras, puede activar nuevamente eh, la situación como si estuviera pasando. Entonces, porque a veces no se entiende bien que la víctima cuando se enfrenta a situaciones que son similares, puede sentir como si estuviera siendo abusada nuevamente. La pregunta fue de la violación propiamente tal, pero en la violación también, bueno, hay consecuencias físicas también, no solamente psicológicas. Exacto. No, y todo esto como se intensifica, me imagino, con lo mismo que usted decía al principio, que vivimos en una sociedad que tiende a juzgar más que a apoyar al principio, como que puede que no te crean, te juzguen, todo eso. Entonces, me imagino que se intensifica todo Sí, este definitivamente sufrimiento. intensifica porque hay una sociedad que todavía, por mucho que se ha trabajado en eso, culpa a la víctima. Y sobre Claro, todo a la víctima exacto. que es mujer, Ujú. porque también nosotros tenemos una cantidad de víctimas que son hombres, pero en general los hombres son menores de 15, 14 años, en la mayoría, digamos, pero las mujeres, por ejemplo, son mujeres de 18 años, de 20 años, de 25 años, entonces la primera cosa que es muy abiertamente a veces la gente juzga y le dice, bueno, pero tú ya eres grande, ¿cómo no te vas a dar cuenta? A lo mejor tú te lo buscaste. Y empezamos con todo, ¿no es cierto?, lo que plantearon el grupo de las tesis de que porque la ropa, el lugar, porque te tomas tu trago y todo lo Claro. demás. Entonces, estás tremendamente sujeta a que se te juzga. Y no te juzga solamente la sociedad, esa externa que tú ves en la calle, sino que te juzga tu mamá, tu familia, tus hermanos, porque Mm. están, no es que sean malas personas, es que estamos metidos en un sistema que ha costado mucho sacar esta cosa de que la mujer no es la culpable, porque así se vivió por siglos. Sí, sí, es cierto. Es que, Quería poner un ejemplo. Hay un caso de Chiloé, de una niñita de 11 años que además quedó embarazada por el violador que era el padrastro. Y la mamá en la entrevista dice, pero es que ella era coqueta. O sea, hay un punto en que como una niñita de 11 años iba a buscar una situación así. Es complejo. Y además que las víctimas de violación en general tienen conductas posteriores que no solamente van, o sea, uno lo asocia al estrés postraumático, lo asocia, por ejemplo, a lo que yo les decía, llorar, no dormir, no querer comer, viene la depresión, eso es más notorio. Pero, por ejemplo, también hay un lado muy fuerte que no se nota y se le juzga nuevamente porque eh, la persona queda tan dañada que le cuesta después delimitar sus acciones sexuales. Entonces, si alguna otra persona quiere tener sexo con ella, le cuesta decir que no. No porque quiera tener la relación, es porque está tan dañada que hay un consentimiento casi inconsciente respecto a la violación. Entonces, muchas mujeres que han sido abusadas o violadas específicamente tienen un comportamiento sexual de muchas parejas, de tener sexo con personas que de repente ni conocen, pero no es porque tengan una intención, sino que hay un daño a eso. mm, De hecho, hay un libro que yo les recomiendo que se llama Agua Fresca en los Espejos, que es de Vinca Jackson, una psicóloga chilena, que habla, bueno, ella cuenta su propio abuso en el libro, pero además muestra todas estas características, como ella en algún minuto teniendo una pareja estable, un pololo, de repente se iba como con cualquiera, y eso la juzgaban mucho, porque quedas hipersexualizada, bueno, una niña pequeña más todavía, pero una adulta puede quedar tan traumada que esa parte le cuesta. Entonces, como mucho más permisible a tener sexo aunque no quiera. claro. Es como cerrar los ojos y que pase nomás. ¿Me entiendes?
Entonces igual esa es una conducta que es muy juzgada y pocas veces las mujeres se atreven a decirlo, porque saben que era decir, bueno, entonces a ti te pasó porque en el fondo te gustaba estar haciendo eso. Y no, esa es la consecuencia de la violación, es la consecuencia del abuso, o una de las Es que consecuencias. pasa, o sea, por lo que he leído, que es muy común que las víctimas posterior a algún acto de violencia sexual, ya sea violación, sienten culpa, como que la culpa es la que las frena muchas veces a no denunciar, o la Claro, culpa que sienten a no contar. Entonces, claro, después como que sienten una culpa de no poder llevar sus relaciones sexoafectivas de manera normal, por decirlo así, con sus claro. posteriores parejas, po. O, Siendo que, o normalizan ese tipo de conducta. exacto, exacto, como que se lo... Normalizan, entonces, mm, exacto, y los agresores que andan alrededor intuyen un poco eso, entonces, in- porque a veces no es casual, o sea, uno puede decir, claro, puede que le toque a una chica casualmente, pero generalmente son hombres que están cerca o mujeres que están cerca de uno, claro, porque nosotros sí, hablamos a po, veces de hombres, ¿no? O de mujeres abusadas por hombres, pero a veces mm, no es solo así. claro, sí, po. Claro, y volviendo a las señales que mostraba una persona después de sufrir abuso, si nosotras notamos esto en alguna compañera, amiga, alguna pariente, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos ser como esa red de apoyo que quizás necesite en ese momento? Bueno, hoy día lo que más se aconseja primero es estar ahí cerca, acompañarla sin que a lo mejor lo pida, porque a veces quiere estar sola, que está aislada, pero que hacerle sentir que uno está ahí, para lo que sea, y sin juzgar, sin nada. O sea, la primera etapa sería si la persona logra querer contar esto, escuchar y preguntarle después qué quiere hacer. Porque aquí hay un punto bien clave. A veces nosotros estandarizamos hasta la respuesta que va a tener una persona respecto a esto. Claro, uno hace una estandarización general, un patrón general, pero una persona que ha sido sujeta de abuso sexual, cada una va a tener una necesidad distinta. Algunos a lo mejor quieren que esto se haga público, otros no, otros quieren denunciar, otros quieren, no sé, porque el agresor pague inmediatamente, otras personas necesitan esas disculpas públicas o necesitan, por ejemplo, aislarse un tiempo y hacer trabajo personal. Hay hartas cosas que cada una va a sacar a su manera y a su ritmo, porque el abuso no solamente se da cuando uno va a una fiesta, ¿no es cierto? Es lo que uno más conoce, que fue una fiesta y le pusieron algo en el trago, o estaba bebida la niña, y eso no es sinónimo de nada, porque aunque uno esté bebida, no tiene por qué haber Sí, abuso. Claro. exacto. No es sinónimo de, o causalidad en términos de tomarse un trago y ser abusada, no tiene, pero sí esta sociedad es como que ha hecho esos nexos de causalidad. Incluso a veces las mujeres somos muy juzgadoras de las propias mujeres. Entonces, Mm, escuchar, o sea, primero mostrarle que estamos ahí, si le pasa algo, preguntarle, si no quiere contar, solamente hacerle sentir que si necesita estamos ahí, mandarle un mensajito ahora que con las redes sociales, cualquier cosa que necesite a la hora que sea, darle ese apoyo de sentir que hay alguien a la hora que necesite, porque de pronto no es una conducta estandarizada que uno dice ya, de 9 de la mañana a 5 de la tarde recibo consulta o de este tipo, puede pasar a cualquier hora. Y si la persona quiere llorar, que llore, porque a veces nosotras también cometemos ese error muy castrador en cierto sentido de la persona llora y uno le dice, pero ya, deja de llorar y hazle frente a esto mm, y empodérate y todo, pero a veces la persona necesita llorar para liberar. Acuérdense que el llanto es liberador. mm, sí, Entonces, ahora, claro, si la persona se va a quedar toda la vida en un tema de victimización, y esa es otra cosa, o sea, entender que sí es la víctima, pero no victimizarla. exacto. Porque cuando victimizamos, de nuevo caemos en esta cosa como que de alguna manera le hacemos sentir, por un lado como que es la víctima, pero por otro lado siempre hay algunas cosas que van quedando como si tuviera algo de responsabilidad en esto. Exacto. Y sí, ¿y cómo podemos ayudar, por ejemplo, una persona que nosotros sabemos que está en una situación de violencia, pero no quiere salir de esa situación o no se atreve? Bueno, a mí me llamó la atención esa
él no quiere. ¿Eh? Yo la verdad no sé, ahí yo quiero hacer una observación respecto a eso. Yo no me atrevería a decir que la persona no quiere, yo me atrevería a decir que la persona no puede. Está tan metida en eso porque es muy difícil pensar que alguien que lo está pasando así de mal o que está siendo abusada y que está siendo agredida quiera estar ahí. Quiera estar ahí. Ahora, ustedes me preguntaron inicialmente por la violación. Yo como que amplié un poco el tema del abuso. Pero, por ejemplo, también el tema de la violación es un tema tan eh, que no se ha hecho tan público, pero muchas mujeres que tienen sus parejas, sus maridos, oficialmente para la sociedad, digamos, con papeles, y que se espera que haya una relación sana, muchas mujeres tienen que tener sexo obligado con los maridos. Entonces, es como que si firma un papel y está dispuesta, tiene que estar dispuesta y disponible, es como eso. Y eso es algo que también tiene que parar. Eso tiene que ver todo con la cultura de la violación Claro. y esas. A veces pensamos, como te digo, que esto pasa, no sé, porque nos fuimos en la noche por un sitio oriazo, estaba oscuro, o en una fiesta, que perdimos el control porque estábamos bebidas, pero puede esto pasar en la casa y le puede pasar con el marido. Mujeres Y que, están en todas partes, claro. claro, han sido violadas por los maridos constantemente. Entonces, no es que no quieran salir de ahí, les cuesta. A veces ya normalizan mucho, porque también viven en una cultura donde se ha dado tan así que es que dependiendo del daño que traiga, porque su historia personal o la historia personal de una persona X pasa muy distinta a otra. Por ejemplo, yo soy una chica que fue abusada cuando es chica por un, no sé, por un familiar. Después tiene una pareja abusiva y abusadora, a lo mejor sexualmente, va a permitir más cosas, porque trae una historia. Y lo permite entre comillas, porque no puede escapar fácilmente. Entonces, ¿qué hacer ahí? Mostrarle cosas, mostrar que hay otras opciones de funcionamiento, que no tiene por qué aceptar eso, pero no en el sentido de imponerle el que tiene que salir de ahí, sino que irle mostrando que hay opciones. Porque nosotros, a veces la mujer piensa que ya haga lo que haga, no puede escapar a eso. Sobre todo cuando son abusadores más cercanos. Y piensa tú ahora en la situación de pandemia. O sea, si bien los últimos años en nuestro país, sobre todo, los niveles de abuso han sido muchos, algunos dicen porque han habido más denuncias. Sí, puede ser, pero hay mucho más abuso que hace, no sé, por unos años atrás. Pero en situación de pandemia es mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona que está haciendo cuarentena, que está con su abusador, a lo mejor mandándole un mensajito, a lo mejor lo que, o sea, ustedes han visto en las redes sociales que de repente dice, cuelga una blusa en la ventana, o utiliza una frase que, entonces, de repente establecer un código con las amigas, a lo mejor no usar la estandarización social que hay, pero sí con las amigas es cuando tú necesites tal cosa o necesites ayuda y no te atrevas o está la persona cerca, una palabra clave. Entonces, podemos jugar un poco a los códigos con eso. Pero sí, hoy día es muy complejo, porque si ustedes revisan las cifras a nivel de la violencia intrafamiliar, nomás, por ejemplo, no, ni siquiera estamos hablando de violación, sino que el nivel violencia intrafamiliar ha sido, pero ha crecido una enormidad durante la cuarentena. Entonces uno puede suponer todo el resto. Porque nosotros estamos hablando de mujeres adultas, pero imagínate los niños Ujú. que están con sus abusadores, es complejo. ¿Y cuáles serían como las recomendaciones para a lo mejor una persona que en este momento nos está escuchando y ha sufrido violencia ya sea psicológica, física? eh, ¿De qué forma usted le recomendaría que se pueda sentir mejor en este momento? Primero que se acerque a alguien de confianza y se lo cuente. Contarlo es clave porque a veces uno puede sospechar, pero no se atreve a preguntar desde afuera y la persona como no cuenta y uno sospecha. Ahora, cuando las sospechas son muy evidentes, digamos, hay alguna característica más clara, físicamente hablando, por ejemplo, si uno puede hacer la denuncia y enviar personal especializado que vaya a revisar la situación. Ahora, el problema es que muchas mujeres, cuando llega, por ejemplo, no sé, pues, carabinero, PDI, llega algún, niegan la situación.
Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, pero sí lo ideal es que ellas puedan conversarlo con alguien. Hoy día hay un montón de instancias, no solamente a nivel estatal, sino que también se han creado instancias de grupos de psicólogos, abogados, páginas. Las personas que no tienen acceso a las redes sociales podrían sí conversarlo con alguna persona, pero es importante conversarlo. No vivir esta pesadilla en silencio, porque cuando tú la vives en silencio tienes dos posibilidades, o aguantar o bloquear. Y eso, tanto bloquear la información, es difícil trabajarlo. Y me imagino que también repercute como en el desarrollo de su vida normal. Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, una persona que está siendo agredida baja su autoestima tremendamente. Ustedes van a notar que son personas que es como que piden disculpas por existir. Mucha baja de autoestima, andan muy sensibles, se asustan con facilidad. Son personas que realmente ustedes notan que si ustedes se mueven rápido como los niños, cuando uno se acerca a un niño muy rápidamente y el niño ha sido abusado físicamente, el papá golpeador, por ejemplo, y uno se acerca brusco, el niño rápidamente toma una actitud de defensa, de protegerse. Pasa lo mismo con las mujeres, por ejemplo, una mujer puede estar en la cocina y alguien pasa rápido por atrás y ella va a saltar, por ejemplo. Queda esa sensación de asustarse con facilidad. Puede ser una sintomatología importante de ver ahí. Y eso va afectando porque te vuelve temeroso, te vuelve desconfiado, te hace tener poca esperanza en la vida. Entonces también hay una indefección aprendida que se llaman en el fondo cuando sientes que hagas lo que hagas no vas a salir de ahí. Y eso se nota, porque en el discurso la persona, tú ves que no tiene motivación, está como plana o está muy sensible a ciertas cosas. Porque también se manifiesta, hay ciertos patrones, pero también a veces hay muchas particularidades. Claro. Porque va a depender del daño. Y en cuanto al abusador, como existen patrones de la persona a quien abusa, como a través del tiempo se ha podido, no sé, determinar patrones que tenga la persona, el abusador. Sí, o sea, patrones generales, claro. Pero, por ejemplo, primero está uno habla siempre como del abusador de niños. El abusador de niños, para empezar, generalmente no es alguien ajeno. Es muy poco el porcentaje que sea un desconocido. Es alguien cercano, que siempre está en circunstancias muy relacionadas con los niños. Y ahí uno nota poco a veces porque sí, hay niños que le tienen miedo a sus abusadores, pero hay otros niños como que tienen ese doble juego que como que se asustan, pero también tienen una relación de afectividad con ellos porque son conocidos. Y muy conocidos, o sea, familiares, padrinos, primos, hermanos, papás, biológicos, de todo. Entonces, en ese caso, el patrón es cercano, es manipulador, pero siempre hay una característica que en general son personas que su desarrollo de pareja, por ejemplo, uno puede notar que son extraños. No tiene un gran desarrollo afectivo. Generalmente hay dos grupos, hay un grupo que como que uno ve que no tienen pareja con facilidad, entonces buscan su desenlace sexual en personas que ellos puedan manejar, como los niños o una mujer indefensa, emocionalmente hablando, por ejemplo. Pero eso por un lado, digamos, en términos generales, pero también son muy manipuladores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres ya más adultas, son hombres tremendamente manipuladores, encantadores y que juegan mucho a hacerle sentir a la persona que todo es culpa de ella. Entonces sacan las redes sociales o el apoyo social, las redes en general, alejan a la gente, a las mujeres de la familia, de las amigas. Entonces cuando una amiga como que siempre está ocupada y nunca tiene tiempo, igual uno debería prestarle un poquito, a lo mejor sí, es trabajólica, está súper ocupada, pero a lo mejor hay un tema de abuso detrás. Por ejemplo, cuando son pareja, el abusador generalmente no la deja ni a sol ni a sombra. Está muy encima y entonces no tiene la libertad para salir con las amigas, no tiene la libertad para tener amigos, porque en nuestra cultura es como bien especial eso de que si te casas,
todavía está esa cosa como que te cases y tienes que dejar de tener amigos del sexo opuesto. Mm, Es sí, es como, verdad. ni siquiera del sexo opuesto, sino que amigos en general, porque es como que ya pasas a ser pertenencia. Entonces empieza este abusador, empieza a veces no con violencia o con una violación o con un abuso tan directo, pero por ejemplo hay violencia económica, empieza a controlar, muy controlador. Mm, Aparentan ser muy empáticos, pero es una relación que tienen de la puerta hacia afuera, a veces se transforman en personas muy agradables porque tienen que esconder esta careta. Es como los abusadores de niños en general, si ustedes se fijan, los abusadores de niños que no tienen patologías, digamos, de otro tipo más, no sé, porque un abusador es alguien que está consciente que está cometiendo un abuso. No estamos hablando con una persona que tiene una discapacidad mental y en ese minuto se activaron su hormona y tomó a alguien, claro. sino que está Ya. consciente que está generando un daño. Ujú. Es un abusador, no es, porque uno a veces, claro, hay chicos que no sé, pues tienen un daño cognitivo importante, pero también tienen sexualidad, Claro. pero como no la han manejado bien, les gusta una niña y van y la agarran, por ejemplo, a besos, qué sé yo, y a veces, y ese chico no es un abusador y a veces han llevado una golpiza a los pobres, pero porque nadie se ha preocupado de esa parte. Pero un Claro. abusador sí tiene conciencia, un abusador planifica, un abusador siempre va a hacer que su víctima se sienta en una relación asimétrica, Ujú. porque eso le causa, porque la violación y el abuso sexual igual tiene mucho de demostración de poder de por medio. Ujú. Sí, No es po. que uno piense que es una satisfacción sexual, coital, no. Tiene que ver también con otros patrones de funcionamiento de control. Y eso también tiene que ver con el tema de la crianza de los hombres, que es tan diferente al Sí, de las mujeres. efectivamente. Mm. Y nosotros que criamos, y ahí asumo, o sea, nosotros que criamos hombres, nos damos cuenta cómo vamos traspasando los patrones. Y en el fondo, nuestra sociedad cría de esa manera. La generación de ustedes está cambiando un poco esas cosas. Pero ahí también hay algo importante. Yo me acuerdo que cuando se hizo el tema de las tesis que en la catedral, en lugar de un grupo de mujeres así como muy exaltadas, jóvenes, y que hubo mamás que fueron con sus niños de 6 años, de 12 años, el de 12 por ejemplo. Ay, hay un hombre, él no tiene que estar aquí. Y yo decía, pero si queremos cambiar esto, a ese chico hay que educarlo. No se trata que siempre nosotros nos andemos protegiendo, como andar por ahí una frasecita que en el fondo que dice protege a tu hija y ahora está tachado, sino que dice abajo educa a tu hijo. Sí. Porque en el fondo se trata de educar a los hombres, o sea, no porque una mujer sonría significa que quiere sexo, pero los hombres lo interpretan como que hay un consentimiento. Entonces, Mm, por ejemplo, esto mismo de que ha sido un eslogan, ¿no es cierto? No es no. Porque para ellos no es como para ellos por muchos años y por muchos siglos, una mujer diciéndole no, no, para ellos era como que si estuviera cediendo y no era así. Pero a ellos les mm. costó entender y eso es un cambio cultural tremendo. Que sí tenemos una gran responsabilidad con cómo educamos a nuestros hijos e hijas, porque en el fondo tiene que ver con los dos lados, digamos, ¿no? Es que igual son años y años de como de este sistema, por decirlo así, que un ejemplo muy particular cuando uno es más niño, no sé, los que pelean se aman, cosas así. Entonces como que se van interiorizando patrones Claro. de este tipo de conducta. O por Acuérdate que ejemplo, no sé si, el ah, dicho quien te quiere te aporrea. exacto. O por ejemplo, si te dicen como si te gusta un niño, ignóralo. Entonces como que ya se van generando estos patrones de como De de, no comportamiento, sé, definitivamente. O claro, y sea, relaciones muy, muy tóxicas. Sí. exactamente. Entonces hay que, en el fondo, establecer relaciones más sanas, donde primero, y para establecer una relación sana, lo primero que tiene que estar bien es uno. Ujú. Entonces, a veces, por ejemplo, estas mismas parejas o personas que tienen un pololo o una polola y terminan y al ratito no pueden estar solos, por ejemplo. Entonces generan relaciones de dependencia. Eso es una característica también. El abusador genera relaciones de dependencia. Puede ser dependencia económica, puede ser dependencia, pero va generando una relación de dependencia. Entonces la mujer empieza a Mm, sentir que no puede abandonar, por eso decía, ¿por qué no sale de ese lugar?
porque a veces siente que no puede porque no tiene cómo sobrevivir, por ejemplo, que Claro. en Chile por muchos años el tema de la violencia económica no se consideraba dentro de la violencia, pero el hombre que aportaba a la casa y la mujer estaba ahí decía, pero ¿cómo lo voy a dejar? Me pega o me abusa sexualmente, o sea, imagínate, las mujeres llegaban al consultorio y decían frases, estos estudios de algunas matronas, a lo mejor usted está embarazada, le decía la matrona. No, no creo porque él no me ha ocupado. Y no es una frase aislada. Claro. Entonces eso fue llamando mucho la atención, o sea, o por ejemplo debe tener otra mujer porque hace tiempo que no me pega. Cosas como que para uno pueden ser muy raras y lógicas, pero en cómo se fueron dando esas relaciones pasaron a normalizarse. Entonces hoy día por eso está como dándose este quiebre que cuesta mucho porque todavía hay un nivel de resistencia alto con los grupos que tienen más años, digamos. Por eso es importante, como decía Pamela, hacerse cargo de la educación de los hijos. Esperamos que las generaciones vayan sanando más en ese sentido. Claro. Y El también invitar espacio, a los hombres a que se informen. exacto. Hay distintos medios ahora que han ampliado más este tipo de información y la han visibilizado mucho más extensamente para que sean conscientes también Por de ejemplo, esta realidad. a mí me gusta mucho y lo destaco cuando hay alguna persona que cuenta su historia de abuso en las redes sociales. Y hoy día hay hombres que salen ahí y apoyan y están y le creen, como hay otros también que todavía salen, ¿no es cierto?, como el amigo de Pradena cuando dice, pero si hay tantas niñas que llegan al Plaza de Pucón y andan ebrias. O sea, como que en el fondo van a buscar que hacer abusada, pero no es así. Mm. Ahora, ellos no consideran, por ejemplo, el mismo tema de las transmisiones de enfermedades venéreas, todo, porque ahí hay otro tema importantísimo, por ejemplo, el uso del preservativo, o cómo los hombres no quieren usar preservativo, o cómo los chicos usando preservativo están en la mitad de una relación sexual y se sacan el preservativo sin consultarle a su pareja. Eso es grave, pero ellos no lo toman así. Entonces, por eso es tan importante ir educando, educando, educando. Y hacer participar a los hombres de esto. O sea, al principio les va a chocar o a lo mejor van a decir cosas que son un poco desatinadas. Al principio, porque también vienen de una cultura formada así, pero van a ir comprendiendo. ¿Y cuándo comprenden más? ¿Cuándo comprenden más? Cuando tú le explicas las cosas no a través de lo que le pasa a la pareja, sobre todo los hombres más adultos, sino lo que le puede pasar a su hija. Porque ellos tienden a proteger a la hija, entonces uno usa mucho como ese puente. Y si este caso, porque no, porque las mujeres se lo buscan, y si este caso fuera tu hija, ah, no, yo mato al desgraciado. Sale al otro lado, al principio se va de un lado, entonces uno también tiene que ir educando en el sentido de ponerlo en una situación donde ellos no puedan seguir tapándose los ojos. Pero sí los patrones hay que trabajar en cambiarlos. Y eso significa poder hacer visible un montón de cosas que antes no eran visibles. Sí. Y es un tremendo trabajo eso también. Sí, es un trabajo grande, es un trabajo fuerte además porque igual hay situaciones fuertes. Por ejemplo, uno dice, claro, las estadísticas indican que hay menos hombres abusados o menores de 14. No sé, yo llevo 25 años trabajando y yo creo que los hombres cuentan menos, porque también para ellos es mucho más difícil en una sociedad machista decir, oye, yo fui abusado. Hoy día sí, tú tienes una generación más joven que dice, bueno, como las mujeres están contando esto, yo quiero contar, y hay un grupo que porcentualmente es bastante más bajo que el de las mujeres, pero que han contado algunos de sus abusos, pero antes un hombre no lo contaba, porque también había todo un tema en esta sociedad, que la homosexualidad era mal vista, eh, y además estaba la creencia que si un hombre era abusado por otro hombre era homosexual al tiro. Sí. Había una causalidad aparente dentro de la cultura, digamos, que no es así. En cambio hoy día los chicos se atreven a hablar y le puede pasar a cualquiera. ¿Y qué le diría a una chica que está escuchando este podcast y está pasando por un momento parecido, por momentos difíciles y no sabe qué hacer?
Bueno, lo primero es que se atreva, como les decían antes, y le cuente a alguien. Ese es el primer paso. Y si no lo puede contar verbalmente, que a veces es difícil, que lo escriba, que se lo mande en un mensaje a una amiga, a un amigo, que lo saque de alguna manera. Pero tiene que verbalizarlo, porque en la medida que se lo guarde, hay gente que no se da ni cuenta que esa persona a lo mejor está viviendo ese infierno. Entonces, atreverse, buscar ayuda. Hoy día hay mucha gente, sobre todo estamos viviendo un punto sumamente importante, yo creo que a nivel histórico, de que se abre este espacio y está la posibilidad de que a las mujeres se les crea. Porque antes no se les creía, o simplemente la familia se les pedía que se guardara silencio porque era una vergüenza para la familia. Entonces, en muchas familias pasaba esto y la familia hacía que la víctima callara. Entonces era como un doble abuso, porque se sintió vulnerada por un lado por la persona que la vulnera y después específicamente después por una familia que la obliga a callar. En cambio, hoy día ya eso se está abriendo un poco más. Entonces sí, contarlo, sí abrir espacios. Yo creo que ha sido una tremenda conversación. Todas hemos aprendido con lo que nos está contando. Y agradecerle por darnos el tiempo para poder consultar estas cosas. De repente nosotras como amigas no sabemos cómo ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida o cómo reaccionar. Y yo creo que mucha de la audiencia también puede haber sido abusada de alguna forma y estoy segura que sus palabras van a servirle mucho. Y como les digo, recomiendo el libro de Vinca Jackson, que es un libro a lo mejor no tan fácil de leer, pero no es un libro brusco. Ella va contando de una manera muy especial, muy sensible a algunas cosas, y yo creo que ese libro ha ayudado a mucha gente que no ha podido a lo mejor exponer su situación, pero a través del libro va aprendiendo cosas también. Así que a veces la biblioterapia ayuda también. Sí, Sí, es verdad. totalmente. Y me sumo a la Pame, muchas gracias por claro, darnos este espacio, porque si bien es un tema súper delicado, encuentro súper importante que se converse, sobre todo enfatizando en que no es su responsabilidad de la víctima en ninguna circunstancia, no es su culpa y no están solas. Así que muchas gracias de nuevo por la conversación. Cuando quieras nomás. Ya. Un gusto, chiquilla. Que Muchas estén bien gracias. ustedes también. Usted ¿Ya? igual, cuídese mucho. Bueno, después de estas dos grandes entrevistas, le damos el cierre a este capítulo. Sin antes algún saludo que alguna quiera enviar. Yo quiero saludar a mis amiguitas del colegio que siempre me apañan en la encuesta del podcast. Muy motivadas, les quiero mucho. Oh, qué simpático. Yo le quiero mandar un saludo, en verdad, a todos los que estén escuchando y estén con fin de semestre. Ánimo nomás, que se Mucha puede. fuerza a todos. Fuerza. Y a mis amigas también, las quiero mucho. Yo quiero enviar un saludo a toda la gente que está haciendo su memoria. Se logra, cabros. Quiero mandarle un saludo a todas las chicas que están pasando por alguna situación difícil, algún trauma, porque ya que el capítulo se llama así, nunca más solas, chiquillas, no están solas. Así que un saludo para todas ellas. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todo. Atento a nuestras publicaciones. Y eso, gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el próximo. Gracias. Chao, 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 Gracias, chao, chao, gente.